trabajamos sobre cómo estaba la justicia de la ciudad para poder avanzar hacia una transferencia total de competencias penales y llegamos a unas primeras conclusiones que tienen que ver con la gran demanda de tareas que veíamos que tenemos hoy en la justicia de la ciudad, en comparación con lo que fue, por ejemplo, 2013, 2015 a 2019, que se triplicó el trabajo, y buscamos algunas áreas de oportunidades sobre qué escenario podíamos trabajar pensando en esa transferencia progresiva, y veíamos que los delitos de homicidio es un buen escenario de transferencia, teniendo en cuenta que son solamente 100 casos de homicidios dolosos aproximadamente por año, lo que nos permitiría también desarrollar el juicio por jurado, y veíamos también desde una propuesta de la asesoría tutelar la idea de trabajar en los delitos que están vinculados también a niñas y adolescentes, al entorno familiar, a violencia de género, y eso nos llevaba a delitos vinculados a la integridad sexual. Y quedamos en trabajar y en empezar a elaborar ese documento de cuáles serían los insumos necesarios o convenios para esas posibles transferencias. El derecho contravencional o el sistema contravencional tuvo etapas bien marcadas. Una primera etapa tuvo la enorme fortaleza de desterrar los edictos policiales. En la segunda etapa, creo yo, una vez que se supera esto, que se empieza a pensar cómo gestionar el conflicto. Me parece que es un punto central que tendríamos que tener presente, porque el derecho contravencional tiene la enorme potencialidad de disuadir conflictos. En aquellos lugares donde nosotros no ingresamos, termina operando la ley del más fuerte. Y el conflicto tiene que ser visto como algo positivo que nos permite gestionarlo con la menor cantidad de violencia posible, pero que esté vigente la ley, que esté vigente una autoridad. Para eso hay que comprender los conflictos. Hoy atendemos 100.000 casos en materia penal. Es decir, el derecho contravencional perdió valor y perdió capacidad de reacción. El derecho contravencional tiene una enorme potencialidad en disuadir conflictos, porque hemos observado cómo a veces en conflictos donde la víctima e imputado están determinados y son individualizables, evitamos que esa escalada de violencia, por ejemplo en violencia de género, vaya subiendo hasta llegar a una amenaza, a una lesión, a un hecho mucho más grave. En el 2019 tuvimos 76.000 casos en materia contravencional, además de los casi 100.000 casos penales. Pero vemos que cuando empezamos a mirar cuáles son los hechos más importantes, hay 5 contravenciones que uno, si tuviese la capacidad de poner toda la estructura institucional a resolverla, podríamos tener mejores respuestas. Tenemos casi 20.000 casos de hostigamiento vinculado a violencia de género. Tenemos cerca de 14.000 casos de ruidos molestos, 11.600 de cuidacoches, 8.600 de uso indebido del espacio público y cerca de 5.000, 4.900 casos de conducción en estado de ebriedad. Cuando vamos a ver las respuestas, vamos a ver que las respuestas del sistema son dispares. La mayor cantidad de respuestas que tiene el sistema están dadas en la conducción en estado de ebriedad. Y si miramos, por ejemplo, en ruidos molestos, no hay prácticamente respuestas del sistema. Por último, quiero mostrar los datos, pasando la filmina, de la tasa de demora que estamos teniendo en la justicia de faltas y contravenciones. En primera instancia, para tener una respuesta contravencional en primera instancia, la tasa de demora es de 131 días corridos. Pero para llegar a una decisión de cámara son 300 días. Cuando vemos en faltas, vemos que son 107 días para obtener una respuesta del lado de los juzgados, y para obtener una respuesta de cámara tenemos un agregado de prácticamente 100 días más. Quedan algunos puntos que quería marcar. En el primer encuentro hablamos de 3, 4 grandes valores que tenemos que tener en cuenta para reorganizar la justicia penal: la eficacia del sistema, la descentralización, la especialidad y la transparencia en cuanto a sistema de audiencias orales. Mi propuesta o mis preguntas que dejo antes de pasar la palabra a Julia son las siguientes. Necesitamos una justicia descentralizada, necesitamos descentralizar faltas y contravenciones, necesitamos tener una justicia especializada para que no pierda valor la respuesta que tenemos que tener con los ciudadanos. Es una segunda pregunta. Necesitamos un sistema más dinámico, más expeditivo que lo que estamos teniendo hoy en día.